Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Vamos a ver un tema que tenemos que tener presente cuando contratamos un seguro para autos. ¿Qué compañías incluyen o permiten incluir dentro de estas pólizas coberturas para proteger a nuestra familia contra la posibilidad de un accidente? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con el economista José Luis Espert. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar, como siempre, con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya está aquí con nosotros Santiago Chelala. Como siempre, también nos acompaña Yamila Escala y una vez más está con nosotros Augusto Posleman para hacer este repaso que hacemos todas las semanas de la situación de los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a seguir con todos los temas que tenemos para hoy. Y justamente el día de ayer se conoció la estimación de la inflación privada, ¿no? que difunde el Congreso mensualmente, en este caso correspondiente al mes de abril, y se registró la tasa interanual más baja desde diciembre del 2013, fue del 29%. ¿Cómo es este dato? Positivo, ¿no? Desde ya. Por supuesto, además, si uno analiza lo que fue la inflación del año pasado, que estuvo por encima de 30 o 35% según varias estimaciones privadas, 29 es la inflación interanual, como decía recién. Ahora, si uno toma solamente este año, el 2015, realmente hay una desaceleración muy fuerte con respecto al año pasado. Estaríamos hablando en torno a una inflación de 25% o menos. Tal es el dato positivo que el Ministerio de Economía salió, bueno, ayer a festejar, a celebrar un acuerdo de salarios con los principales gremios que responden al oficialismo en torno al 27% en dos cuotas, 17% ahora y 10% en una segunda cuota en septiembre-octubre, dependiendo del gremio. Es más o menos lo que tenía planteado el ministro de Economía, Axel Kicillof, y está en línea con lo que es de vuelta la inflación que se espera para este año. Por supuesto, si uno lo compara con la inflación del año pasado, hay una pérdida de poder adquisitivo seguramente de algunos puntos en el salario. Por eso, otros gremios que están en la vereda de enfrente al gobierno, caso de camioneros o bancarios, otros gremios, están viendo las medidas de fuerza a adoptar porque los aumentos no van a superar el 30%, por lo menos no hay ofertas superiores al 30% en esos gremios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, hay una baja de la inflación. Ahora, ¿a qué se debe? Seguramente también a una menor actividad, a un menor consumo y a que, bueno, habrá que recomponer de alguna forma el poder adquisitivo porque los precios el año pasado subieron y bastante. Hay que decir, además, por otro lado, que si bien es cierto, ¿no?, que se ha dado un avance, ¿no?, contra la inflación indiscutible, este avance no es sólido, ¿no? Por un lado, por ejemplo, se está apreciando el peso nuevamente, con lo que esto implica, ¿no?, para importantes sectores de la actividad económica, ¿no?, el efecto negativo que esto tiene para, por ejemplo, las economías regionales. Y también, por otro lado, sigue habiendo un enorme agujero fiscal, un tema que hay que resolver si se quiere lograr, ¿no?, que cualquier iniciativa antiinflacionaria sea perdurable. Sí, recordemos que la recaudación, de los últimos meses subió en torno al 20 o 22%, es decir, por debajo de la inflación, es decir, el gobierno está perdiendo en términos reales poder de recaudación y por lo tanto se le va a hacer cada vez más difícil solventar lo que vos decías, un agujero fiscal, un déficit fiscal que, según algunos cálculos, ya supera 6% del PBI. Sí, es imposible aplicar cualquier política antiinflacionaria con un desequilibrio tan grande, tan enorme. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora sobre seguros, un tema que tenés que tener definitivamente presente si contratás un seguro para autos, porque si vos tal vez no lo sabés, los seguros para autos no cubren, en el caso de un accidente, a los familiares del titular de la póliza, ¿no? Así que, bueno, hay compañías justamente que incluyen dentro de sus seguros la posibilidad, ¿no?, de cubrir a nuestros familiares contra la eventualidad de un accidente. Bueno, Yamila nos brinda información sobre este tema. Y estamos hablando de hasta tercer nivel de consanguinidad. Abuelos,
padres, hijos, nietos, que uno generalmente justamente lleva a esas personas arriba del auto, salvo que bueno, lo use mucho para trabajar. ¿Qué les ofrecemos entonces? Bueno, ver cómo el mercado se fue acomodando a esta situación, ofreciéndolo de manera separada como un adicional o ya directamente incluyéndolo en la póliza, sí, y dándolo por descontado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene que ir y contratar una póliza, es muy importante que sepa si cuenta o no con esta situación y más allá de si esto está incluido o no, de qué cobertura estamos hablando, porque son muy dispares los valores que ofrecen las distintas compañías y es necesario saberlo. Es mucha plata al momento de un siniestro, dinero que sirve para cubrirnos en las situaciones, pues ese es el fin del seguro. Bueno, como siempre un ejemplo, un Volkswagen Gol, sí, modelo 2015, 5 puertas con aire acondicionado y una suma asegurada de 142.000 pesos. Pero vamos a ver primero qué empresas lo incluyen. ¿Sí? Cuando uno contrata este terceros completo, que es el caso que les vamos a presentar, directamente ya viene. Bueno, tenemos Mercantil, Andina, Federación Patronal, Sancor, Cooperación y Mapfre. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, como les decíamos, ya viene en la póliza especificado, pero atención, con diferencias de entre 5.000, ¿sí? y 100.000 por muerte o invalidez con los asientos que siempre lleven el cinturón de seguridad. Tenemos 15.000, 50.000, una disparidad importante. Ahora, aquellas compañías, ¿sí?, que sí lo cobran por separado y que uno lo tiene que pedir como un adicional, o seguramente su productor asesor de seguros se lo ofrezca, pero hay que pagarlo aparte, estas que tenemos en pantalla. HDI 25 pesos, Rivadavia 30 pesos y Cooperación 55, ¿sí? Esto es lo que uno tiene que pagar como adicional, un complemento de la póliza que ya contrató de sus terceros completos para este caso del Gol que les decíamos. En estos casos también son muy distintas las sumas, con lo cual, lo incluyan o no, tiene que preguntar la cobertura, cómo está compuesta, qué valores están manejando y eso con todos los seguros. Importantísimo sentarse con más de una empresa y ver qué le están ofreciendo. Bueno, un tema muy relevante para tener presente entonces cuando contratamos un seguro para autos. Vamos a comenzar y ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, hay que decir, ¿no? Lunes y martes con importantes caídas, pero hoy ha habido un atisbo de recuperación. Así que, Augusto, contanos a qué se dio todo esto. Sí, Alejandro, como decía, se cayó el mercado los 2 primeros días, bastante significativa las caídas, sobre todo en Argentina, ¿no? Quizás en Estados Unidos el mercado estaba más sostenido, Argentina venía de una suba fuerte. Hubo toma de ganancias, hoy ayudó en el mercado las minutas de la FED, que se llama, que son como un resumen de lo que se ha hablado en la Reserva Federal y la sensación es que la tasa de interés no se va a subir en el corto plazo, eso le dio un poquito más de aire al mercado local, ya viene impulsando esta visión de una suba de tasas más moderada a nivel internacional. Y también yo te diría que lo que viene pasando es una toma de ganancias en virtud de la mayor incertidumbre política que uno está viendo. El driver principal de las subas que vimos en el pasado tenía que ver con un cambio político previsto hacia adelante. Cuando se empiezan a ver distintas, digamos, opiniones respecto de los candidatos hacia el futuro, con chances de ganar la presidencia, el mercado empieza a dudar un poco más. Por eso, el candidato de los mercados hace algunas semanas venía mejor perfilado, que es el caso de Mauricio Macri. Ahora que Daniel Scioli aparece mejor posicionado, los mercados comienzan, ¿no?, a asustarse un poco. Bueno, muy bien, vamos de esta manera a un corte. Quédate ahí con nosotros, en instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre, a responder a todas tus consultas. Vamos a comenzar con las inquietudes sobre la situación de los bancos, como por ejemplo la de Fernando sobre el estado del Banco Provincia. El agente financiero de la provincia de Buenos Aires y el segundo banco más importante del sistema argentino. Vemos sus números en pantalla, un patrimonio de 8.023 millones de pesos, depósitos por 95.190 millones y resultados positivos, en este caso de 131 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Provincia. Bueno, cambiamos de tema y las ventas de inmuebles subieron un 24% en marzo en relación al mismo mes del año pasado. Se trata de la primera suba interanual en 8 meses y los jugadores del mercado se esperanzan con que finalmente se dé el punto de inflexión que tanto están anhelando. Nuestra colaboradora Maite Peñoniori dialogó con el público sobre este tema.
Café Financiero le preguntó a la gente si cree que el 2015 puede ser un buen año para comprar o vender inmuebles. Está complicada la situación. Yo de hecho estoy intentando vender mi inmueble y estuvo un año a la venta y no se vendió. Y para comprar, bueno, en mi caso tengo que poner bastante diferencia, cosa que si lo transformo a mi sueldo es casi imposible ahorrar. Sí, pienso que sí, siempre es una buena inversión el tema inmobiliario. Y para el que dispone de un capital, es la inversión más firme, pienso. No, la verdad que no. Justamente estoy en eso y te puedo asegurar que acá no. O sea, con el tema de la diferencia cambiaria que hay y lo que es el tema de oferta y demanda, la verdad que no. No, creo que sobre todo lo más difícil es comprar, ¿no? Yo con un sueldo promedio, por ejemplo, no me lo puedo ni imaginar directamente. Hay que decir que puede ser, ¿no?, que con el dólar quieto y con la perspectiva de un cambio de gobierno y tal vez de modelo económico, con la próxima administración haya inversores que se vuelven, ¿no?, al mercado, se vuelquen al mercado inmobiliario en los próximos meses, ¿no? Sí, de hecho, Ale, ya hubo algunos repuntes en los últimos meses. Los registros están viendo una aceleración de las operaciones, sobre todo en Capital Federal, por esto que vos decís, ¿no? El dólar planchado, ya el que quiso vender y no pudo, bueno, ya esperó, redujo un poco los precios, están acercando un poco más oferta y demanda y eso hace que también se hagan más operaciones. Veremos, ¿no? Veremos entonces en los próximos meses qué sucede con este mercado que se ha visto muy golpeado, enormemente golpeado desde el establecimiento, ¿no?, el cepo cambiario allí en octubre, noviembre del 2011. Bueno, vamos a cerrar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales con una novedad de la emisión, de un nuevo bono por parte, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. ¿Es así, Augusto? Así es, la provincia de Buenos Aires tiene un vencimiento en el 2015 que está intentando refinanciar, ya lo hizo la ciudad de Buenos Aires previamente y sí, está emitiendo, se prevé una emisión de $1.000 millones, la verdad una suma relevante a nivel nacional, sobre todo a nivel provincial. Se está hablando de una tasa del 10%, es una emisión al 2024, muy similar al Bonar 24 que hizo el Estado Nacional hace un tiempo atrás. Esto sería a nivel provincial, pero mismo plazo y la tasa levemente superior a la del Estado Nacional. 10% versus 8,90 que pagó el gobierno antes. Bueno, nuevos dólares tal vez para las arcas del Banco Central, ¿no? Por supuesto que todo suma, le viene bien, si no habría que hacer un desembolso incluso, porque hay que pagar el vencimiento de unos 600 millones de dólares que tiene la provincia, con lo cual esto no solo... Pero algún vuelto va a quedar, ¿no? Queda una parte más, unos 400 millones van a quedar, exactamente. Y una alternativa posiblemente para aquellos que están, ¿no?, buscando hacer con su dinero, vamos a hablar justamente el viernes, tal vez la menciones, ¿no?, esta como una opción para los inversores. Totalmente. Muy bien, bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Julio, que nos consultó sobre la situación de Rivadavia, esta empresa presenta estos indicadores: 3.346 millones de pesos como activo, pasivo 2.398 millones, patrimonio 947 millones de pesos, resultado positivo 154 millones, primas 1.698 millones e informa 7.200 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, las vías de contacto acá están: @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Información que, como siempre decimos, tenés que tener en cuenta al momento de contratar a tu compañía de seguros para tener la certeza de que en el momento de un siniestro la empresa va a contar con los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos. Bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Esper para analizar los principales hechos económicos de los últimos días. Bueno, estamos aquí ya con la presencia de José Luis Esper para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí una vez más. placer. Bueno, como decíamos en el primer bloque, ayer se conocieron las estimaciones de inflación privadas que difunde el Congreso, que volvieron a marcar, ¿no?, una caída de la inflación que se ubicó, la interanual, ¿no?, en su nivel más bajo desde diciembre del 2013, en el 29%. ¿Coincidís con estas estimaciones que difunde el Congreso? Sí, nuestros números. Nosotros no hacemos una estimación de inflación así muy precisa, pero la sensación que tenemos, porque pequeñísimas muestras, yo te diría que sí. La inflación está ahí en 2,1, 2,2.
en el mes de abril, perdón. Y 29 la interanual, que es la que Sí, difundió el sí. Congreso. Sí, probablemente hayamos encontrado en promedio, ¿no? En promedio, algún piso a la tasa de inflación, dado que el gobierno ha empezado a darle la maquinita otra vez, ¿no? Estás respondiendo a mi segunda pregunta, ¿no? Porque justamente la inflación cerró el año pasado, de acuerdo a estas estimaciones que difunde el Congreso, en el 38,6% o 38,4%, y desde entonces cayó la interanual en enero, en febrero, en marzo y nuevamente en abril. Te iba a preguntar justamente si creías que iba a seguir descendiendo, por lo que veo. No, cuidado, ahí hay un tema de la estadística y la profundidad de la realidad. O sea, cuando yo te digo que me parece que encontró un piso, no te estoy hablando de la interanual. La interanual podemos tener a lo mejor 1 o 2 meses más abajo todavía, pero eso es un tema estadístico. Decís la mensual. La claro, mensual por ahí yo ya creo se va a que estabilizar en en 2, 2,1, 2,2. Puede ser que el efecto estadístico de esa inflación que encuentra un piso mensual implique a lo mejor 1 o 2 meses más de baja en la interanual. Pero bueno, terminaremos la interanual entre 28 y 30% el año. La estimás, digamos, para el 2015 en ese nivel. Sí, ponele entre 8 y 10 puntos menos. No bajaría mucho de este nivel interanual en el que se ubica hoy, en abril. Ahí, claro. Por ahí va a andar la interanual del año 2015, te diría. Justamente, José Luis, esta semana el gobierno arregló en torno al 27%, en 2 tandas, 17 más 10. ¿Te parece que está en línea con lo que habían acordado, que es un buen arreglo, era cercano al 25 lo que habían propuesto? Mira, el número de 27 en 2 tandas, supongamos que sea 10 y 17, o mejor dicho, 17 y 10, que es lo que se estuvo hablando, implica un aumento de salarios muy inferior, en promedio, hasta el próximo ajuste, suponete mayo del año 2016, al 27%. Porque vos vas a tener 17% durante 12 meses, pero para los restantes 5 meses hasta llegar a mayo tenés 10, mucho menos que 27 o 17. Así que el ajuste de salarios promedio, con un 17 y 10, no supera el 21 o 22%. Eso está 7, 8 puntos o 9 puntos abajo de la inflación. Del año pasado, pero la de este año... No, pero este año 28, el promedio que vas a tener hasta mayo del 2016, cuando vuelvas a hacer ajuste de paritaria, suponete que sea 28, 29, 30. Estás entre 7 y 10 puntos abajo de la inflación promedio. Eso es una pérdida real, imposible de bancar por los sindicatos. En parte por eso tenés los paros, y en parte por eso se han sellado sumas fijas también. Las sumas fijas tratan de compensar este deterioro real que pone el salario bruto, digamos, ¿no? José Luis, ¿por qué crees, digamos, hay tensión todavía en materia salarial? Esto no está jugado el último partido todavía. Igual, se han anunciado paros para la semana que viene, el paro general... Y el paro está detrás de esto. De todas formas, sí, justamente, ¿por qué crees que el gobierno se ha puesto, ¿no?, tan firme en las negociaciones, ¿no?, en la fijación de un techo a estas negociaciones salariales, teniendo en cuenta que en verdad la ganancia que puede tener en términos de reducción de la inflación no cambia el panorama general con el que se está terminando este mandato, ¿no? Mi sensación, obviamente no es una sensación de economista profesional, sino de persona, usando el sentido común mío, que para esto puede no funcionar, no es que el gobierno se ve que tiene chances de ganar a través de Scioli las presidenciales, ve que puede continuar entonces en 2016, entonces ya empieza a funcionar el teorema de Baglini, ¿no? Ya empezás a ser más realista, pues la situación de rentabilidad de las empresas es muy delicada, de hecho hay destrucción de empleo privado cada vez más fuerte. Y la segunda cosa, creo que el gobierno se quiere granjear un poco el apoyo a los empresarios, que está consiguiendo, de hecho. Ustedes vieron que ha habido 2 apoyos empresarios importantes en las últimas semanas, pidiendo un Estado ágil, no están pidiendo reducción del gasto público, que implicaría la posibilidad de bajar impuestos. O sea, me parece que es un guiño a los empresarios de cara a las elecciones y de cara a un 2016 donde puede ser gobierno y se requiere más responsabilidad, digamos, ¿no? Definitivamente. No puedo dejar de preguntarte por la polémica que estalló hoy, ¿no? El ministro de Economía dijo eunuco teóricos a algunos economistas, ya venía un poco con este tono, otra vez había dicho papagayos, ¿no? Y cosas similares, y respondiste también muy fuertemente diciéndome que era un ignorante, también. También explotó un poco lo de Randazzo, ¿no?, con esto de diciéndole el proyecto manco y cierta violencia que no sé si tiene que ver con lo electoral, con lo político, que ahora se traslada a lo económico. ¿Es necesaria esa violencia verbal, José Luis? ¿Se puede evitar de alguna manera? Mira, en mi caso en particular, voy a hablar de mi caso, yo voy a ser preciso, yo no utilizo eso como approach o aproximación a lo que yo digo, pero si a mí me hablan así, yo hablo en los mismos términos. Si vamos al barro, no hay ningún problema, en mi caso particular. Sobre Kicillof,
Yo creo que Kicillof lo que hace cuando descalifica a los economistas ortodoxos como eunucos, él está proyectando en algún lugar, como ocurre en psicología, ¿no? El fenómeno de la proyección. Yo creo que él mismo se ve como un ignorante respecto a materia económica, porque él sabe que su gestión es un absoluto fracaso. No ha permitido que la economía deje de caer un solo mes en 20 meses que lleva de ministro. O sea, él no ha logrado ni un mes de crecimiento en 20 meses de su gestión. Ha llevado al país al default de la deuda por desacatar un fallo teniendo plata para pagarlo. Ha destrozado el sector de los biocombustibles con los cambios que se hizo en los cortes y retenciones en su momento en las exportaciones de biocombustible. Vive hablando de la baja en la pobreza y no puede publicar el número de la pobreza con la absurda razón de que es estigmatizar a los pobres. O sea, estuvo detrás de un blanqueo de capitales para que un gobierno gane reservas blanqueando dinero negro. O sea, es una vergüenza la gestión del ministro. Entonces yo creo que él proyecta un poco lo que él piensa del mismo, digamos, ¿no? Bueno, te vuelvo a traer al tema justamente del... Que el tema de fondo es ese en algún lugar, más allá de la dialéctica, el tema de fondo es que Kicillof no ha sido capaz de mejorar ningún indicador económico respecto a lo que teníamos cuando él asume, salvo a lo mejor haber parado algún mes la caída de la actividad, no es nada. Bueno, te vuelvo justamente a traer con el tema de la inflación, como decíamos hace unos minutos, ha caído, ¿no?, la inflación en estos últimos meses y según vos señalás, habría alcanzado un piso. ¿Crees que en el 2016, en el marco por ahí de esfuerzos de la próxima administración por reordenar la economía, puede haber un salto inflacionario? Me da la sensación, a ver, el pronóstico así tan puntual de acá 6, 7, 10, 12 meses es complicado, pero como concepto te diría sí, yo creo que estamos en un piso de tasa de inflación por todas las cosas que el nuevo gobierno va a tener que corregir sí o sí, que es tener tarifas más razonables de los servicios públicos para que las empresas privatizadas no se fundan. Posiblemente una actualización del tipo de cambio. Una devaluación del tipo de cambio, así que una situación fiscal que puede requerir una mayor devaluación todavía, más allá del atraso cambiario. Me parece que estamos asistiendo a la tranquilidad previa, no a una tormenta necesariamente, pero sí a una situación de mucha más tensión que la actual. Hoy yo te diría, esto se mantiene en estos términos por la sensación que lo que viene es menos malo de lo que hay, que no sé si necesariamente por algún tiempo va a ser cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que viene va a tener que hacer algún ajuste. Decías una tensión en precios y también lo ves en el tipo de cambio, porque esta semana el dólar blue volvió un poco a moverse después de varios tiempos de estar estable. Yo te diría, en materia de inflación, en materia de pérdida de reservas, en materia de dólar oficial o dólar blue, estamos asistiendo a los pisos, te diría. Un poquito todo se va a deslizar, a lo mejor no en los próximos 30 días, pero sí como concepto todo se va a deslizar, inflación, pérdida de reservas incluso, van a pagar el Boden. ¿Ves que este deslizamiento se va adelante al final del mandato o en verdad después con la próxima administración? A ver, yo creo que la próxima administración va a tener que dar algún salto devaluatorio. Podemos discutir la magnitud, no tengo idea en qué están pensando los que vienen, que no sabemos quién viene todavía además, ¿no? Pero algún cambio va a tener que hacer de precios relativos como para tener algo de aire. Y yo creo que la jugada de este gobierno es aguantar así como está, digamos, con el dólar oficial planchado, financiando la pérdida de reservas con crédito externo de las maneras que estamos viendo, swap, colocación de deuda, etcétera. Creo que tienen chance de aguantar, si se bancan la economía fría como está. Yo creo que habría que prestarle una particular atención a partir de ahora al conflicto sindical, laboral y salarial, ¿no? Porque me parece que todavía eso tarda en aplacarse. Muy bien, bueno, muchas gracias, José Luis. Nos vamos entonces con las opiniones de José Luis Espert sobre lo que viene sucediendo con la economía y lo que puede suceder en los próximos meses y en el próximo mandato. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.